¿Sabes qué tienen en común los mejores programadores del mundo? Además, por supuesto, de las grandes sumas de dinero que ganan. Que todos son unos maestros de Git. Ya sea que quieras conseguir trabajo dentro del mundo de la programación o simplemente que quieras registrar los cambios dentro de tu proyecto de código, debes conocer sobre Git. Por eso hoy vas a poder dominar los aspectos básicos de este fantástico control de versiones. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a este curso de Git básico. Yo soy Jesús Lagares, actualmente trabajo como backend software engineer y utilizo este control de versiones de manera profesional en mi día a día, además de llevar varios años utilizándolo para registrar todos los cambios relacionados con mis proyectos de código. Si quieres trabajar como desarrollador profesional dentro de un equipo, vas a tener que usar Git. Pero es que si solamente te quieres montar tu proyectito por tu cuenta y quieres mantener un registro de todas las versiones de ese proyecto, también vas a tener que utilizar Git. Sea como sea, vas a tener que aprender y utilizar Git en tu día a día dentro del mundillo de la programación y el software. Para esto, si indagas un poquito, vas a poder encontrar una gran cantidad de recursos en lugares como Udemy o YouTube. No obstante, por ahí te vas a encontrar de todo, ya que Git es una cosa que si empezamos a investigar y empezamos a aprender, tiene muchísimo conocimiento por ofrecer. No obstante, si lo que queremos es utilizar Git de una manera básica, con un par de comandos y un par de conceptos, vamos de categoría. Y eso es justamente lo que vas a aprender en este curso. Dentro de este curso vas a aprender únicamente la información que necesitas para, en el momento que termines de ver cada uno de los vídeos, añadir un nuevo concepto o un nuevo comando que te otorgue funcionalidad a la hora de utilizar Git en tu día a día. Además, todo explicado de forma súper sencilla, con ejemplos y lo mejor, gratis. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pues vamos a comenzar a aprender sobre Git. Ya lo sabes, ¿qué es Git? ¿Quieres descubrir de una vez por todas qué significa esa dichosa palabra que no paras de escuchar y ver en ofertas de trabajo? ¿Buscas mejorar como programador o programadora? Si estás iniciándote dentro del mundo de la programación o ya tienes unas nociones básicas y has comenzado a buscar trabajo, te habrás dado cuenta de que en multitud de sitios de internet y en casi todas las ofertas de trabajo se requiere conocimientos de Git. Y no es para menos, ya que este es un requisito indispensable si queremos trabajar en un equipo de desarrolladores. ¿Qué por qué? Pues porque Git es un control de versiones. Y no es cualquier control de versiones, sino que está considerado ampliamente como el control de versiones más utilizado dentro de la comunidad de software. Y por ello es muy probable que te lo encuentres allá donde vayas en tu camino como programador o programadora. Y si no sabes lo que es un sistema de control de versiones, lo vamos a entender de forma súper sencilla con dos ejemplos. En primer lugar, imagina que estás trabajando en un proyecto personal que es un script en Python para filtrar algunos datos que tienes en un .csu. Es un script súper sencillo, pero que te requiere algunos días de trabajo. Estás un día, comienzas a trabajar por la mañana, haces una serie de cambios, te tienes que ir, lo guardas y te vas para después seguir trabajando por la tarde. Cuando comienzas a trabajar por la tarde, te das cuenta de que el script ya ni siquiera tira. Te dan errores por todos lados y dices tú, bueno, tal vez no funcionen, burros. Esto tiene que haber sido de algo de lo que yo cambié por la mañana. Sin embargo, has dormido mal esta noche y no te acuerdas muy bien de qué es lo que has estado cambiando por la mañana. Así que no puedes saber qué has cambiado, por lo que tienes que volver a empezar el proyecto de cero porque no eres capaz de encontrar los errores. Si es verdad que esto lo podrías arreglar si te creas una carpeta en tu ordenador donde tú quieras y vas guardando cada una de las versiones del trabajo que estés haciendo. Cuando terminas de trabajar simplemente copias el archivo, pegas el archivo y lo nombras como pues el día tal a la hora tal. Pero esto tan solo de decirlo ya se ve que es un auténtico coñazo, porque no solamente tienes que pensar un naming adecuado que registre perfectamente las versiones de tus archivos, sino que te tienes que acordar de copiar, pegar y salvar en un sitio que puedas encontrar después ese archivo en el que estás trabajando todas y cada una de las veces que dejas de trabajar en ello. ¿Pero qué ha pasado? Como segundo ejemplo, imagina que estás en un proyecto de código con otros dos compañeros. El proyecto consta de 3 archivos diferentes. Tu compañero hace algunos cambios en el archivo 2 que tú vas a necesitar para poder hacer cambios en tu archivo 1. ¿Y cómo te lo hace llegar realmente tu compañero? Podemos utilizar el método anterior de creamos ahora, en vez de una carpeta en mi escritorio, una carpeta compartida en el que vamos a ir subiendo los archivos y así lo vamos compartiendo. Pero, ¿y si queremos ver lo que hizo el compañero ayer porque resulta que su archivo de hoy no funciona? O ni siquiera mi compañero me ha subido el archivo porque se ha tenido que ir corriendo y se le ha olvidado. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! ¡No por mucho! Son muchísimos contras que tiene esta manera de manejar archivos, de tener que copiar y pegar, de crear carpetas compartidas y de confiar en que nos acordemos, en llevar un sistema de organización adecuado y en multitud de cosas que ya añaden mucha más complejidad a lo que es la programación.
Por esto sería increíble que existiese un algo que nos permitiese trabajar en archivos de manera conjunta, sin necesidad de andar copiando y pegando, en el que podamos acceder a versiones anteriores del mismo código o del archivo que hayamos trabajado y que además podamos compartirlo en tiempo real con nuestros propios compañeros. Ya sería increíble si pudiésemos añadir explicaciones cada vez que guardamos un archivo de por qué hemos realizado X cambios o qué X cambios hemos realizado. ¡Ah! ¡Pero que esto existe! ¡Que esto es un sistema de control de versiones! Un sistema de control de versiones no es más que una herramienta que nos va a servir muchísimo como desarrolladores porque nos permite registrar nuestros cambios en el código y trabajar de manera conjunta con nuestros compañeros y compañeras. Podemos registrar y rastrear los cambios que hemos realizado en un determinado archivo a lo largo del tiempo, podemos crear ramas para desarrollar diferentes versiones del mismo software o podemos volver atrás ya que tenemos todas las versiones contenidas si algo se ha roto o no funciona como debe, además de ver sin ningún tipo de problema qué líneas son las que se cambiaron y que ahora han hecho que nuestro programa se rompa, porque eso es precisamente lo que es y lo que nos permite Git. Ya sabes qué es Git, pero todavía no has podido comenzar a utilizarlo. No te preocupes, porque hoy vamos a ver cómo instalar y configurar Git de una forma súper sencilla, independientemente del sistema operativo que tengas. En el vídeo anterior de este curso gratuito de Git, vimos qué era Git y por qué deberíamos utilizarlo si nos dedicamos al mundo de la programación o si tenemos en mente adentrarnos en este mundillo. No obstante, si al momento de terminar el vídeo intentaste comenzar a utilizarlo, te habrás dado cuenta de que no podías. Y es normal, ya que todavía no lo habíamos instalado. Por eso hoy vamos a instalar Git. Pero antes debo avisarte que tanto este vídeo como todos los que se vienen en el curso van a estar ilustrados con una terminal. Es decir, vamos a utilizar Git desde una línea de comandos. Esto no tiene un motivo en sí, sino es porque es como yo estoy acostumbrado y además porque es como creo que mejor se pueden entender las instrucciones de su manera más simple, ya que la línea de comandos tan solo hará aquello que le digamos. No obstante, si esto no va contigo, siempre puedes utilizar Git desde una de las interfaces o aplicaciones gráficas que pone a tu disposición. E incluso vas a poder utilizarlo desde tu editor favorito, y por ello no vas a ser ni mejor ni peor. Tan solo prueba diferentes opciones y te quedas con la que más te guste. Pero ya te digo que para controlar las bases y para este curso de Git básico, la terminal nos viene fenomenal. La cosa es que si cuando terminaste el vídeo anterior, el primer vídeo de este curso, abriste tu terminal e introdujiste el comando Git, te habrás dado cuenta de que la terminal te mostró un error diciéndote que Git no estaba instalado en tu sistema o que directamente no reconocía ese comando. Y esto es obvio, ya que todavía no hemos instalado Git. Para instalarlo, tan solo tenemos que dirigirnos a la página web oficial que estarás viendo por pantalla. Además, dentro de esta página web vas a encontrar una gran cantidad de documentación bastante buena y un montón de ejemplos de empresas que utilizan Git, que como puedes ver es un factor común para toda empresa que maneje algo de código. Una vez dentro de la web, tan solo tenemos que pulsar en descargar en la sección del sistema operativo que corresponda, que por defecto la página debería de encontrarlo solo, pero bueno, tú seleccionas el sistema que quieras, lo descargas, se te descargará el ejecutable, lo ejecutas, sigues las instrucciones y se instala como estás viendo por pantalla. Aunque si no quieres descargarte nada, también puedes abrir la sección específica dentro de la página web oficial para instalarlo utilizando tu gestor de paquetes favorito. Y de paso, ya que tienes una terminal abierta, aprovechamos y lo instalamos utilizando un gestor de paquetes. Por pantalla estarás viendo las instrucciones que necesitas en función del sistema operativo que tengas. Si ya lo tienes instalado porque casualmente tu sistema operativo ya lo traía preinstalado, lo que harás con esto va a ser actualizarlo a la versión que acabas de descargar. Ah, y si usas Windows es bastante recomendable que cuando termine el ejecutable hagas clic en la cajita donde pone Launch o Lanzar Git Bash. Y una vez que el gestor de paquetes haya terminado su trabajo o que el ejecutable haya finalizado, ya tenemos Git instalado en nuestro sistema. Y para hacer la prueba puedes abrirte una terminal y poner simplemente Git para ver cómo te sale todo el prompt, porque ya sí que reconoce el comando ya que hemos instalado Git. Adicionalmente, si quieres ver la versión, siempre puedes hacer git-v o git-versión. Ahora que ya lo tenemos instalado, podemos empezar a jugar y hacer cosas con Git, como por ejemplo crear nuestro primer repositorio. No obstante, esto es algo del vídeo siguiente, porque aún nos queda hacer una pequeña cosa para quitarnos problemas futuros.
cuando empecemos a trabajar con otros desarrolladores utilizando este control de versiones, una funcionalidad básica es ver quién ha hecho cada cambio. Nosotros podemos ver cómo Carmen el martes realizó un cambio en 2 líneas de código, y esto es algo súper útil y prácticamente el core de Git a la hora de trabajar con otros equipos. No obstante, para esto la herramienta debe de saber quién ha hecho cada cambio, y por tanto tenemos que decirle que somos nosotros los que estamos utilizando Git en nuestra máquina, y para ello vamos a tener que configurar Git. Parámetros de configuración, como estás viendo por pantallas, tienes muchísimos. Sin embargo, nosotros solo vamos a introducir el nombre de usuario y el email, ya que es lo básico con lo que podemos comenzar a trabajar. Para realizar la configuración en nuestra terminal tan solo tenemos que escribir git config seguido del scope de configuración que queramos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Git nos permite realizar la configuración de nuestro Git en varios niveles. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes 2 trabajos y por tanto tienes 2 proyectos diferentes de código en 2 carpetas, y para cada una de ellas quieres registrar los cambios en Git con un nombre de usuario o con un email diferente. Pues perfectamente vas a poder registrar tu configuración a nivel de directorio, y que cuando estés en la carpeta 1 y hagas cualquier cosa con Git se te registre con el primer email, y cuando estés en la segunda carpeta se te registre con el segundo email. Por otro lado, también añadiendo --, global, vas a poder configurarlo a nivel global, es decir, a nivel de tu usuario del sistema, que es prácticamente como yo lo he hecho siempre, ya que nadie entra en mi ordenador para hacer cambios en mis archivos de código. Por lo tanto, sé que siempre que haga un cambio en archivos de código de ese usuario, va a ser para el usuario de Git que yo quiera configurar. Para hacer esto, tan solo ponemos git config, como hemos dicho antes, --, global. Y ahora, depende de lo que queramos configurar, añadiremos una cosa u otra. En el caso del username, tenemos que poner user.name, y en el caso del email, user.email. Por lo tanto, concatenando el comando que empezamos a crear antes con los parámetros que queramos configurar, vamos a configurar Git de manera global para nuestro usuario y para el email, como estás viendo por pantalla. Y ya está. En el momento que hagas Enter e introduzcas tu nombre de usuario y tu email, ya va a estar configurado. Y si quieres comprobar que todo ha salido bien, puedes verlo en el archivo de configuración global, que lo puedes abrir con un git config --global-e. Y ya, una vez que hemos hecho esto, podemos comenzar a trabajar con Git y podemos crear nuestro primer repositorio. Ya has instalado Git en tu sistema, pero no sabes cómo comenzar a utilizar este control de versiones. No te preocupes, porque hoy vamos a crear nuestro primer repositorio. Ya tenemos Git instalado en nuestro sistema porque es lo que hicimos en el vídeo anterior, así que ha llegado el momento de comenzar a utilizarlo. Si recuerdas un poco del primer vídeo, ¿qué es lo que queríamos hacer con Git? Lo que queríamos era inicializar un control de versiones sobre nuestro proyecto de código, es decir, registrar todos los cambios que se producen dentro de nuestro proyecto de código. Así que ese va a ser el primer paso, decirle a nuestro sistema que tiene que utilizar el control de versiones en nuestro proyecto de código. ¿Cómo hacemos esto? Pues de forma súper sencilla, utilizando el comando git init. Imagina que nuestro proyecto de software está ubicado en una carpeta dentro de cualquier parte de tu sistema operativo denominada proyecto software. Pues lo único que tenemos que hacer es ir dentro de esa carpeta con nuestra terminal, utilizando el comando cd o de la manera que prefieras, y una vez que estemos dentro, poner git init. Y al darle a Enter, verás cómo Git ha inicializado un repositorio dentro de esa carpeta. ¿Qué significa esto? Pues que acabamos de decirle a nuestro sistema operativo que comience a utilizar el control de versiones de Git dentro de ese directorio. Es decir, hemos inicializado un repositorio de Git, que va a ser el lugar donde almacenemos y se registren nuestros cambios en el código. Si te fijas dentro de esa carpeta y le das a la opción de ver los archivos ocultos si es que no lo tienes activado, se te habrá creado una carpeta .git, que es donde se encontrará toda la información relacionada con el directorio que acabamos de crear, hacia dónde tiene que pushear, las ramas, los hooks, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes porque esto son cosas que veremos en el futuro. Si quieres darte una pasada e ir buscando en internet qué significa cada archivo que encuentras en esta carpeta, estará perfecto. Pero si no, un poco de paciencia porque esto lo explicaremos a futuro dentro del curso. La cosa es que ahora que tenemos inicializado y creado nuestro primer repositorio, podemos empezar a trabajar con Git y podemos empezar a registrar los cambios en nuestro código, como estarás viendo por pantalla. Eso sí, no te estreses si no conoces los comandos, porque estos son cosas que veremos en futuros vídeos. Ahora que hemos inicializado nuestro primer repositorio, es momento de añadir los archivos que vamos a modificar o que ya hemos modificado y decirle a nuestros compañeros por qué hemos hecho esos cambios. Y para ello, hoy vamos a entender dos comandos que seguramente hayas escuchado hasta la saciedad: git add
y Git Commit. Ahora que tenemos inicializado un repositorio de Git dentro de nuestra carpeta de proyecto software, quiero que imagines que creamos un archivo que contempla una función súper simple, como por ejemplo algo escrito en JavaScript para sumar dos números. Si terminamos de hacer cambios en este archivo y ahora queremos ver el estado de nuestro repositorio, que si no sabes cómo se hace esto todavía, no te preocupes porque es algo que veremos en un vídeo posterior del curso, podemos ver cómo el propio repositorio nos está diciendo que tenemos nuevos archivos sin traquear dentro de nuestro repo. El sistema nos está diciendo básicamente algo como: hey, sé que has creado un nuevo archivo, pero todavía no lo has traqueado en el control de versiones. O sea, ese archivo para mí es como si todavía no existiese dentro de mi repositorio. Esto es porque, para que podamos subir nuestros archivos y compartir estos cambios con nuestro equipo, tenemos que añadir estos archivos a nuestro repositorio, creando una nueva versión de ese repositorio, ya que al fin y al cabo lo que vamos a hacer con Git es controlar versiones. Es decir, lo que vamos a decirle a Git es que en esa nueva versión que vamos a crear van a estar los archivos o los cambios que hemos hecho en los archivos, si es que ya tuviésemos alguno, que acabamos de llevar a cabo. Y para ello hay que añadir esos archivos. Para añadir estos archivos tan solo tenemos que hacer uso del comando git add seguido del nombre del archivo que queramos añadir, como estás viendo por pantalla. O, si queremos añadir todos los archivos que Git detecta que hemos modificado, simplemente podemos hacer uso del comando git add punto. Y de esta manera se añadirán automáticamente todos los archivos que antes nos aparecían sin traquear. Ahora que los hemos añadido, si te fijas y si volvemos a hacer uso del comando de git status para revisar el estado de nuestro repositorio, nos dirá que los archivos han sido añadidos, pero falta hacerle un commit, falta comitearlos. ¿Qué significa esto? Pues que Git está esperando un commit para esos archivos que hemos añadido, para esa nueva versión que estamos creando. Ya hemos añadido los archivos y le hemos dicho a Git que los añada para crear una nueva versión del proyecto de software. Y ahora Git lo que está esperando es una explicación de por qué esos archivos han sido añadidos o por qué hemos modificado las líneas de código que hayamos modificado previamente. Por lo tanto, ese commit es esa explicación que va a acompañar a cada nueva versión dentro de nuestro sistema. Sobre cómo escribir un commit, no hay nada escrito en piedra. Por ahí tienes diferentes convenciones y algunas reglas que puedes seguir y que por supuesto puedes adaptar según te sientas cómodo con ellas. Por mi parte, tan solo decirte que tienen que ser descriptivos y explicativos, ya que al fin y al cabo lo que vamos a brindar es una explicación para toda persona que acceda a nuestro repositorio y vea que hemos añadido 3 archivos y el por qué. Ese por qué es esa explicación, es ese commit que deberemos suministrar y por tanto debe ser explicativo. Si quieres más información sobre cómo hacer buenos commits, puedes hacer clic al vídeo que te está apareciendo en las tarjetas, en el que te cuento 5 consejos que deberías tener en cuenta antes de pushear tus cambios. La cosa es que ahora que tenemos nuestros archivos añadidos, si hacemos uso del comando git commit, podrás ver cómo se te abre por la terminal un editor de texto para introducir ese comentario o explicación que explique por qué acabas de hacer esos cambios. Si no te gusta este editor de texto y prefieres hacerlo todo con el mismo comando, siempre puedes hacer uso de la flag "-m". Y es que si haces git commit "-m", abres unas comillas, puedes insertar el mensaje que quieras, cerrando las comillas y pulsando enter habrás hecho el commit asociado a los archivos que acabas de añadir. Si pulsamos enter, Git nos dice que se ha añadido un nuevo commit con un identificador, que esto ya es algo que hablaremos en el futuro, y que un número de archivos ha sido modificados, insertados, eliminados o en sí con cambios realizados. Si revisamos de nuevo el estado de nuestro proyecto, podremos ver que ya no nos habla de ningún tipo de archivo que deba ser añadido, porque no hemos realizado más cambios más allá de los que hemos añadido en esta versión anterior que hemos creado. Ahora mismo hemos creado una nueva versión de nuestro proyecto que está esperando a ser subida para que nuestros compañeros se la puedan descargar en su repositorio local y puedan seguir haciendo cambios sobre ella, viendo por supuesto el por qué hemos hecho estas modificaciones gracias a nuestro commit. Pero esto es algo de lo que hablaremos en el futuro vídeo, en el que vamos a aprender a utilizar el comando git push. Ya tenemos los archivos cuyos cambios queremos registrar dentro de nuestro Git con su correspondiente commit. Ahora ha llegado el momento de subirlos. Si quieres saber cómo puedes publicar los cambios que acabas de hacer para que los vean tus compañeros, este es tu vídeo. En el vídeo anterior ya dejamos nuestros cambios añadidos y comiteados con su correspondiente commit explicativo. Así que ahora, siguiendo el flujo natural de trabajo, lo que tocaría es subirlos y publicarlos para que nuestros compañeros puedan ver qué cambios hemos hecho en el código. O simplemente porque queremos almacenar esta nueva versión de nuestro proyecto de software. Esto es algo tan, pero tan sencillo como, después de haber hecho el commit correspondiente, lanzar el comando git push.
Aunque si lo has intentado y lo lanzas así como así sin tener nada configurado, te habrás dado cuenta de que te salta un fatal diciéndote que no configure push destination. Y es porque todavía realmente no podemos hacer push. ¿Qué significa esto? Pues realmente que lo que nosotros ahora mismo estamos intentando hacer es subir los cambios que hemos hecho de manera local en nuestro repositorio local a un repositorio que esté compartido con nuestro equipo para que sean ellos los que recojan esos cambios y puedan seguir trabajando, o simplemente subirlos para crear una nueva versión de ese proyecto en el que nosotros estamos trabajando. Pero la cosa es que estos dos escenarios tienen un componente común, y es que queremos subirlos hacia algún sitio, y ese sitio va a ser nuestro repositorio remoto. No te preocupes porque esto no es algo de lo que tú tengas la culpa ni que se te haya olvidado ningún paso del curso, y es que es algo que todavía no hemos explicado y que explicaremos en futuros vídeos. La cosa es que aquí Git nos está diciendo, oye, tengo que pushear, tengo que publicar estos cambios en algún sitio, pero no sé dónde, no me has configurado hacia dónde tengo que pushear estos cambios. Es decir, no me has configurado ningún repositorio remoto. Con esto se nos presentan dos conceptos nuevos, local y remoto. Hasta ahora lo que nosotros habíamos hecho era trabajar en local, es decir, habíamos inicializado un nuevo repositorio dentro de nuestra máquina para ir alojando el control de versiones relacionado con nuestro proyecto de software. Pero si recuerdas el primer vídeo de este curso, realmente lo que queríamos no era solo eso, sino que también era poder colaborar con nuestros compañeros de equipo. Es decir, queríamos crear un repositorio utilizando un control de versiones al que pudiera tener acceso todos los componentes de nuestro equipo de software. Este repositorio remoto no va a ser más que un repositorio, es decir, una versión de nuestro proyecto de software, pero que está alojada en internet, de tal manera que los usuarios que nosotros queramos puedan acceder a este repositorio, ya que ahora mismo lo que nosotros tenemos es un repositorio local al que tan solo podemos acceder nosotros porque estamos trabajando en nuestra máquina local. Para hacer esto es tan sencillo como añadir la flag de Bare, B-A-R-E, al comando de git init que vimos en vídeos anteriores, y con esto se inicializará un repositorio local que tiene algunas peculiaridades. Sin embargo, tengo que decirte que esto no es lo usual, y de hecho hay muchísimas personas que no conocen este comando, y es porque apenas se utiliza de manera amplia. Por lo general, lo que se suele hacer es utilizar una página web que te aloje el repositorio remoto. Y eso es lo que vamos a hacer, utilizar una de estas webs para que aloje nuestro repositorio o el repositorio de nuestro equipo. Algunos ejemplos de estas webs son GitHub o GitLab. Por ello no te preocupes porque configurar y crear nuestros primeros repositorios utilizando estas páginas web va a ser algo que abordaremos en un futuro en el curso. Por ahora lo único que quiero es que conozcas su existencia y sepas que si queremos pushear nuestros cambios vamos a necesitar un repositorio remoto que debe estar alojado en alguna parte. Una vez que lo tengamos configurado y que le hayamos indicado al Git de nuestra máquina dónde debe pushear los cambios, puedes ver, como está apareciendo por pantalla, que al hacer git push todo se sube sin ningún tipo de problema y nuestros cambios quedan publicados en nuestro repositorio para que nuestros compañeros se lo puedan descargar. ¿Y cómo se lo van a descargar? Pues haciendo uso del comando git pull. Si nuestros compañeros han subido algunos cambios a nuestro repositorio remoto, ahora mismo la versión que nosotros tenemos en nuestro repositorio local no va a ser la versión final que está en el repositorio remoto. Y por ello, si queremos continuar trabajando, vamos a tener que traernos esos cambios para continuar poniendo ladrillos en ese proyecto de software. ¿Esto qué es? Estás siendo víctima de tu desconocimiento. Las construcciones tardan en asentarse 5 años. De toda la vida de Dios, nos guste o no. Por ejemplo, en nuestro repositorio local tan solo tenemos el archivo que hemos creado en primera instancia. Sin embargo, para continuar con el proyecto, nuestro compañero añadió un nuevo archivo y pusheó los cambios. Pero ahora la versión que está en el remoto es diferente de la que tenemos en el local, ya que en una tenemos un archivo y en la otra tenemos dos archivos. Y esto es porque nuestro repositorio local no tiene los últimos cambios, así que debemos traérnoslos utilizando el comando git pull. La sintaxis de este comando es git pull seguido del nombre del repositorio y la rama de la que queramos traer nuestros cambios. Aunque, como a todo comando, se le pueden añadir flags y se puede tunear un poquillo, pero no te preocupes porque te voy a dejar la documentación en la descripción para que puedas ahondar por ti mismo. Y tampoco te preocupes si no entiendes ahora mismo qué es eso del nombre del repositorio o qué es eso de la rama, porque son conceptos que vamos a estudiar más adelante dentro de este curso.
La cosa es que si no has tocado absolutamente nada, si haces git pull origin master, se te van a descargar los cambios del repositorio y como estás viendo por pantalla, ahora en nuestro repositorio local tenemos dos archivos que antes no teníamos. Y es que ya nos hemos traído los últimos cambios que teníamos en el repositorio remoto. Y ahora sí, nuestro repositorio local está actualizado a la última versión de nuestro proyecto de software. Con esto, lo que ha hecho Git por detrás es traernos el historial de cambio y traernos los cambios correspondientes. Aunque nosotros podemos decidir que simplemente queremos que nos traiga el historial de cambios para consultarlo con el comando git log, como veremos en un futuro vídeo. Y para ello tan solo tenemos que hacer uso del comando git fetch, que nos traerá el historial de cambios, pero que no nos va a traer los cambios correspondientes. Y que eso ya nos lo deja a nuestra decisión si en un futuro queremos ejecutar git pull. Y hablando de esto de historial, ¿no sería fantástico tener una manera en la que pudiéramos ver qué cambios se han realizado el proyecto o cuál es el punto exacto en el que todo se rompió? ¿A que sí? Pues esto es algo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Ahora ya sabemos cómo podemos publicar y descargarnos los cambios que se han realizado en un repositorio remoto. Pero ¿quieres saber además cómo poder ver el historial de cambios y ver el estado de nuestro proyecto en todo momento? En los capítulos que llevamos hasta ahora del curso me habrás visto utilizar en alguna ocasión el comando git status. Y es que es un comando súper fácil y muy útil con el que podemos comprobar en un santiamén el estado actual de nuestro repositorio de Git. Al utilizarlo vamos a poder ver un output que nos dice qué cambios hemos añadido, qué archivos hemos modificado o qué archivos o qué modificaciones todavía no hemos añadido. Por lo que para mí es un comando indispensable que siempre utilizo antes de realizar ningún commit, ya que algunas veces se cuela en algunos archivos que no quieres o te das cuenta de que se te falta añadir alguna cosa para comitear. Este comando, al igual que todo, tiene numerosas flags que puedes añadir para modificar su comportamiento base. Pero yo tan solo te voy a hablar de la flag "-s", que puedes añadir para hacer el prompt algo más pequeño y que algunas personas consideran un prompt bastante más user-friendly. A su vez, si quieres ver cuáles son las diferencias en el estado del repositorio de los archivos que has empezado a trabajar y todavía no has hecho git add, también puedes utilizar el comando git diff, aunque de este te hablaré en un futuro vídeo cuando estemos comentando sobre las ramas. No obstante, lo malo es que con esto tan solo vamos a poder ver los cambios que estamos realizando en nuestro repositorio local, alejado de todo el historial de commits o alejado de los cambios que hayan realizado nuestros compañeros. Y es que si queremos ver en qué commit estamos en nuestro repositorio local, qué commits han realizado nuestros compañeros o si estamos directamente en el último commit que se ha realizado en nuestro repositorio remoto, vamos a tener que utilizar otro comando. Vamos a tener que escribir git log. Gracias al comando git log vamos a poder ver un output de logs de commits. Como estás viendo por pantalla, como tan solo habíamos realizado un commit y habíamos contribuido nosotros al proyecto, si hacemos uso del comando git log tan solo tenemos ese primer commit que habíamos realizado previamente. Ahora, imagina que nuestros compañeros han añadido algún cambio y han puesto un segundo commit. Pues haciendo uso del comando git log, si nos hemos traído los cambios previamente, podemos ver el historial de cambios gracias a este comando. Y, como ves por pantalla, aparece ese segundo commit que han realizado nuestros compañeros. Si te fijas, tenemos bastante información. En primer lugar, el hash identificador, el autor, la fecha a la que se ha realizado y el comentario explicativo del propio commit. Esto va a ser algo súper útil para ver si estamos en la última versión del proyecto o para ir atrás un commit si es que algo se ha roto en versiones posteriores del proyecto de software. De la misma forma que el comando anterior, si queremos modificar el output o el comportamiento de este comando, vamos a tener numerosas flags de configuración. Pero yo quiero hablarte de que si añades one line, vas a poder conseguir un prompt bastante más reducido y que te permite ver a golpe de vista si los commits son pequeños, todos de una misma vez. Aunque por supuesto vas a tener en la descripción la documentación para que puedas investigar por tu propia cuenta. Y si te ha interesado esto que te he dicho previamente de volver atrás un commit, estate muy atento o muy atenta porque es de lo que vamos a hablar en futuros vídeos de este pedazo de curso. Lo siento. Siento decirte que nunca vas a llegar a dominar Git, ni siquiera en su forma más básica, si no eres capaz de navegar entre los commits de tu proyecto. Pero no te preocupes, porque hoy estás en tu día de suerte porque es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Espera, antes de comenzar, quiero que imagines un poco. Imagina que realizas algunos cambios en tu proyecto de software, los añades, los comiteas, los pusheas y cuando ya están arriba y todos tus compañeros lo han visto, te das cuenta de que te has equivocado en algo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y ya ni siquiera la versión del proyecto compila. O sea, te lo has cargado todo. Ahora imagina que quieres rescatar una función que te quedó preciosa en una versión del proyecto anterior, pero que ya no te acuerdas muy bien de cómo la hiciste, pero no sabes navegar, así que no puedes acceder a esa información, por lo que no puedes completar tu tarea y eres despedido.
¿Cómo se te ocurre que podríamos arreglar este tipo de escenarios? Pues de manera muy sencilla, navegando entre commits. Y para hacer esto vas a poder utilizar distintos comandos. En primer lugar, utilizando el comando git checkout. Utilizando este comando vas a poder navegar entre diferentes commits de tu proyecto, utilizando para ello la referencia de este commit. ¿Y qué es esto de la referencia? Pues aquello que nos va a servir para identificar de manera única al commit al que queramos acceder. En este caso, dentro de Git encontramos dos tipos de referencias, relativas y absolutas. Por un lado, la absoluta sería aquel hash que encontramos cuando hacemos uso del comando git log y que tienes un ejemplo que estás viendo por pantalla. Y por otro lado tendríamos la relativa, que sería aquella que hace uso del puntero head. Esto no te preocupes porque se explicará más detenidamente y en profundidad más adelante en este curso. Pero de momento quédate con que el puntero head apunta hacia el último commit de tu proyecto. Es decir, el puntero head es básicamente el commit actual de tu proyecto, el estado actual en el que tú te encuentras. Por tanto, si hacemos uso de head -1, vamos a acceder al commit anterior. Y si hacemos uso de head -2, pues dos anteriores. Así que si queremos navegar entre distintas versiones, entre distintos commits, tan solo tenemos que hacer git checkout y añadir la referencia al commit que queramos ir, como estás viendo por pantalla. No te preocupes por este mensaje de detached state, porque como te digo va a ser algo que veamos más detenidamente cuando hablemos de ramas, que va a ser donde estudiemos en profundidad este comando de git checkout. De momento utiliza este comando nada más que para ver cómo estaban los archivos en distintas versiones de los commits, pero no hagas nada más. Y si quieres salir del estado, simplemente haz git checkout master o git checkout main, ya depende de cómo tengas configurado el proyecto, pero por lo general con master debería de ir bien. Aunque te habrás dado cuenta que con esto lo único que hacemos es movernos entre diferentes commits. Pero, ¿qué pasa si la hemos cagado súper fuerte y queremos revertir el último cambio? Pues que tenemos que hacer uso del comando git revert. Utilizando el comando git revert y la referencia que te he explicado previamente ya lo que era, vamos a poder revertir el último commit o el conjunto de commits, porque esto es lo guay de este comando, que queramos, y se nos añadirá, si no le añadimos ninguna flag, un commit diciendo que se ha revertido el commit, valga la redundancia, que le hayamos destinado con esa referencia. Es decir, que igual entre tanto commit te has liado un poco. Haciendo uso del comando git revert vamos a poder revertir los cambios de un commit, pero de manera básica se nos va a añadir esto como otro commit. Es decir, tendríamos el commit que hicimos en primera instancia añadiendo por ejemplo un archivo, y al hacer uso del comando git revert se nos va a meter un nuevo commit en el que dice revert y el nombre del commit que hemos revertido. De tal manera que en el mismo proyecto vamos a tener una versión en la que ese commit estaba vigente y otra versión en la que ese commit fue revertido, y ya podemos movernos como queramos entre distintas versiones. Este comando tiene opciones súper interesantes, así que te animo a que investigues por ti mismo o por ti misma en la documentación. Por ejemplo, si añadimos la flag -n, no nos va a crear ningún commit adicional. Y además es que vamos a poder revertir varios commits a la vez e incluso un conjunto de commits de un tramo A a un tramo B. En la descripción tienes la documentación y en serio, échale un ojo porque está brutal. Y por último, git reset. Antes nos hemos movido y hemos revertido un cambio. Pero ¿qué pasa si nos hemos equivocado y queremos eliminar por completo ese commit? Ya sea descartando o no los cambios. Pues que vamos a tener que hacer uso del comando git reset. La sintaxis de este comando es git reset, opciones, ahora te cuento qué es esto, y la referencia que queramos usar. Este comando tiene una cantidad de opciones brutal y como siempre enlaces en la descripción. Yo te vengo a mostrarte las dos más sencillitas y las dos que yo suelo utilizar en mi día a día, soft y hard. Ya tenemos nuestros cambios añadidos en un proyecto, hemos comiteado, pero justamente antes de pushear nos damos cuenta de que se nos ha olvidado añadir algo, o que algo de lo que hemos comiteado sabemos que no va a funcionar y queremos cambiarlo. Por lo que queremos quitar ese commit, que no se pushee, pero no queremos perder nuestros cambios, ya que teóricamente todo estaba bien menos esa pequeña cosilla que vamos a querer cambiar. Pues entonces tenemos que hacer uso de la flag --soft. Si estuviésemos en el último commit, pues haciendo simplemente git reset --soft head -1 vamos a poder eliminar ese commit, y como puedes ver si haces uso del comando git status, todos los cambios que habías añadido siguen ahí dispuestos a ser comiteados. Por otro lado, imagínate que ya has hecho el push, que te has equivocado y que realmente todo lo que has hecho en ese commit está fatal y quieres eliminarlo del proyecto. Pues vamos a tener que hacer uso de la flag hard. De la misma manera, si estamos en el último commit y queremos eliminar esto que acabamos de comitear y pushear, pues hacemos git reset hard head -1 y los cambios quedarán descartados. De esta manera, cuando lo hagas, te habrás trasladado al estado anterior, pero los cambios no los podrás encontrar por ningún sitio porque habrán sido descartados y eliminados para siempre. ¿Y todo esto cómo puede servirte realmente? ¿Cómo puedes sacarle todo el potencial?
Pues utilizando las ramas, pero esto va a ser algo que trataremos de manera más detenida en el próximo vídeo. Si quieres dominar Git, incluso si estamos hablando del conocimiento más básico, debes entender a la perfección qué son las ramas y cómo puedes manejarlas, ya que si no te va a ser imposible trabajar dentro de un equipo de desarrollo de software. ¿Quieres descubrir de manera súper sencilla qué son las ramas y cómo te van a servir para conseguir ese trabajo que tanto ansías? Pues vamos a ello. ¿Qué deberíamos hacer si ahora tenemos en nuestra carpeta de proyectos software, en la que estamos utilizando el control de versiones Git, una aplicación web a la que le queremos añadir una nueva funcionalidad, como pueden ser comentarios, un login o lo que sea? Pues lo que deberíamos hacer es utilizar las ramas de Git. Una fantástica herramienta que Git pone a nuestra disposición si queremos trabajar en varias funcionalidades de un mismo proyecto a la vez de manera colaborativa, sin estropear y sin cargarnos el proyecto en su versión final. Dentro de nuestro trabajo en un control de versiones, se supone que nunca deberíamos de trabajar o atacar directamente a la rama master o a la rama main, ya que ahí se supone que está el código final, el código que está en producción y el código que ya se ha terminado y el que está a disposición de los usuarios. Como te digo, esto se supone porque es una buena práctica, pero después la realidad es que cada uno trabaja con el control de versiones como buenamente puede o como buenamente quiere. La cosa es que si nosotros ya tenemos un código final, tenemos un código base en nuestro proyecto en la rama main, si queremos añadir nuevas funcionalidades o extender este código de alguna manera, o simplemente probar algún refactor o alguna cosa, deberíamos de utilizar las ramas. Y es que la imagen que debes de tener de tu control de versiones es como si fuese un árbol. Vas a tener el tronco principal del árbol, que va a ser tu software a medida que vaya creciendo, pero de este tronco pueden ir surgiendo diferentes ramas según las versiones que se quieran realizar, según las pruebas que hagas o según las funcionalidades que quieras ir añadiendo. Y a su vez, estas ramas son las que después van a volver al tronco principal y lo van a hacer cada vez más largo. Imagina que nuestro proyecto se basa ahora mismo en un archivo, pero es un archivo que ya está muy pulido, que ya está en la rama master y es todo nuestro proyecto final. Pero ahora nosotros queremos añadir una nueva funcionalidad gracias a un segundo archivo a nuestro proyecto. Pues no lo vamos a añadir directamente sobre la rama master, sino que lo que vamos a hacer es crear una rama, añadir ahí ese archivo, comitearlo y subir los cambios, pero a esa rama y no a la rama master o a la rama main. Y ya, una vez que hayamos terminado de trabajar en esa funcionalidad, la hayamos probado y estemos 100% seguros de que se alinea perfectamente y de que no parte el código final, podemos mergearla con la rama principal, ya sea master o main, y así contribuir a que nuestro proyecto de software crezca de una forma segura. Viéndose ahora mismo nuestro control de versiones más o menos como estás viendo por pantalla, y lo mejor de todo, sin que la rama master se haya enterado de nada durante el proceso de desarrollo. O sea, que si durante el proceso de desarrollo de la adición de este nuevo archivo hemos cometido algún error garrafal, que al puchear ha hecho que el proyecto ya no compile, la rama master, el proyecto final que seguramente estén consumiendo usuarios o vete tú a saber, no se ha enterado de nada y ha continuado trabajando perfectamente, mientras nosotros en una rama aparte y sin que se entere la principal, hemos trabajado, hemos probado, hemos fallado, hemos arreglado, ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran... Virgen María. y hemos añadido nuevo código a nuestro proyecto de software. Apasionante, ¿verdad? Pues para comenzar a utilizar este grandioso concepto debemos de crear una rama. El primer paso para adentrarnos en esta funcionalidad sería crear una rama, y para ello es tan sencillo como utilizar el comando git branch nombre de la rama. A priori, cuando ejecutamos este comando parece que no ha pasado nada, pero si listamos todas las ramas de nuestro proyecto con el comando git branch, te vas a dar cuenta como la rama que acabamos de crear está ahí esperando a que naveguemos hacia ella. Y también quiero recordarte que cuando creamos una rama, siempre la vamos a crear desde otra rama. Es decir, estamos en master, por ejemplo, y hacemos git branch nueva rama. Pues esa nueva rama va a tener de estado inicial el commit actual del que estemos en master, porque realmente las ramas a bajo nivel no es más que un puntero que va a apuntar hacia un commit determinado, pero esto es algo que veremos en el curso de Git avanzado. Por ahora quédate en que si tú, por ejemplo, estás en master y creas una nueva rama, el estado inicial de esa rama va a ser el estado que tenía master cuando creaste dicha rama. Para verlo de forma súper sencilla, en master tenemos un único commit, creamos una rama, hacemos git log sin haber hecho nada en la rama y como puedes ver, estamos en el mismo commit que estábamos en master. Aunque si ya hemos creado una rama pero nos hemos dado cuenta de que no nos hace falta, siempre vamos a tener que saber borrarla utilizando la flag -d. Para ello, sitúate fuera de la rama y haz uso del comando git branch -d nombre de la rama. Por supuesto tienes que hacerlo desde fuera porque Git no te va a permitir borrar una rama en la cual tú estás. Y ahora, si nos vamos dentro de la rama y hacemos uso del comando git branch -m con un nombre nuevo, vamos a poder renombrar la rama de manera súper sencilla.
Claro está, no vas a poder renombrar una rama si el nombre de la rama ya existe, pero esto te lo va a indicar perfectamente un error que te dará Git. ¿Y cómo nos movemos entre ramas? Pues para ello tenemos comandos bastante útiles. Ahora, si cuando has creado tu rama no has hecho nada más, te darás cuenta de que todavía sigues en las ramas master, y por tanto, si añades, comiteas y pusheas nuevos cambios, se van a añadir a master, pero eso no es lo que queríamos, ya que lo que queríamos era empezar a trabajar con las ramas, y para ello tenemos que movernos hacia nuestra rama. Para esto lo que te recomiendo es que hagas uso del comando git switch, nombre de la rama hacia la que te quieres mover, y te darás cuenta de que te desplazas en cuanto que pulses el enter. No obstante, si indagas un poco por internet o si pruebas por ti mismo con comandos que ya hemos visto en vídeos anteriores del curso, que te recomiendo que vayas a ver, te darás cuenta de que con el comando git checkout también puedes desplazarte entre ramas, pero no te recomiendo que lo hagas. Te diría que utilizases el comando git switch para poder desplazar. Esto es porque estos dos comandos no son exactamente iguales, y es que el comando git switch se creó a posteriori del comando git checkout para poder especializar lo que era la transición entre ramas. Porque es verdad que con el comando git checkout vas a poder moverte al igual que con el comando git switch, pero el comando git checkout también va a hacer otras cosas por ahí, como por ejemplo copiar archivos. Así que para asegurarnos, el comando git checkout utilízalo cuando toque, y para moverte entre ramas utiliza el comando git switch. Aunque si quieres ampliar, siempre puedes buscar un poco en internet qué diferencias existen entre el comando git switch y el comando git checkout. Pero si te esperas un poco, esto es algo que veremos en el curso de Git avanzado. Como estás viendo por pantalla, utilizando estos comandos de movimiento también te vas a poder ahorrar algún comando y crear la rama directamente, de tal manera que lo que harías sería crear la rama y moverte con el mismo comando. Para ello, dependiendo de si utilizas git switch o git checkout, vas a tener que utilizar una flag u otra. Por pantalla estarás viendo algunos ejemplos, pero adicionalmente te dejaré en la descripción la documentación para que puedas indagar por ti mismo o ti misma. A mí, por ejemplo, para crear una rama desde cero, desde master, me encanta utilizar el comando git checkout -d, nombre de la rama. Pero como te digo, en la descripción vas a tener documentación para que puedas seguir investigando. Y si ahora que ya has aprendido a trabajar con ramas, quieres saber cómo puedes mergear tus ramas para poder llevar esos cambios que acabas de hacer en tu rama hacia tu flujo principal de trabajo, como puede ser master o main, te recomiendo que estés muy atento, muy atenta, porque es de lo que vamos a hablar en el próximo vídeo. Ahora que ya has terminado de programar en tus recién creadas ramas, ¿quieres añadir estos nuevos cambios al flujo principal de trabajo, pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, porque hoy vamos a ver cómo puedes fundir los cambios de la rama que has hecho con la rama principal de tu proyecto de Git. Y además, cómo puedes lidiar con esos conflictos que seguramente vayan a surgir. En el vídeo anterior vimos por primera vez los conceptos relacionados con las ramas en Git, que si no has ido a verlo te lo recomiendo encarecidamente porque vas a aprender información súper útil, sobre todo si te estás iniciando en Git. Pero si te fijas un poco te darás cuenta de que nos quedamos con un comando en el tintero, ya que hasta ahora lo único que tenemos son ramas separadas y no sabemos muy bien cómo podemos llevar los cambios que acabamos de terminar en nuestra rama hasta el flujo principal de Git, es decir, no sabemos cómo unir ramas entre sí. Y por otro lado, tampoco sabemos realmente cómo poder traernos los nuevos cambios a nuestra rama. Imagínate que tú estás trabajando en una rama para añadir una nueva funcionalidad a tu proyecto, y que mientras tanto tienes un compañero que está trabajando en otra rama. Tu compañero termina antes que tú y acaba mergeando los cambios y llevando los cambios a la rama de master, que es donde al final se encontraba ese código final que hablábamos en vídeos previos. Tú, para seguir trabajando, deberías de traerte esos últimos cambios, ya que tarde o temprano vas a tener que unirlos, vas a tener que mergearlos. Pero claro, hasta ahora no hemos visto el comando, no sabemos cómo puedes traerte esos cambios para continuar trabajando en tu rama. Es decir, no hemos visto todavía el comando git merge. Este comando es súper sencillo, y es que estando desde una rama, simplemente diciéndole git merge y el nombre de otra rama, vamos a poder traernos a la nuestra los cambios de esa otra rama. Imagina que nosotros estamos en la rama de master, en el flujo principal de nuestro proyecto de Git, y tenemos un único archivo. Pues ahora queremos añadir una nueva funcionalidad a nuestro proyecto, por lo que creamos una rama que se llame nueva funcionalidad y añadimos ahí un segundo archivo. Pero mientras tanto, alguno de nuestros compañeros ha terminado el trabajo en su rama y ha subido los cambios a master. Por lo tanto, ahora en master tenemos dos archivos y en nuestra rama tan solamente teníamos el archivo de master del que ha partido la rama y el archivo que nosotros acabamos de crear como nueva funcionalidad. Pero todavía no tenemos esos últimos cambios que nuestro compañero ha subido a master. ¿Cómo podríamos traérnoslo? Pues estando desde nuestra rama de nueva funcionalidad, simplemente hacemos uso del comando git merge master. Y como podemos ver, ahora ya tenemos dentro de nuestra rama ese nuevo archivo que nuestro compañero había subido a la rama de master. Y si nos fijamos en el histórico de cambios con el comando de git log, vamos a poder ese log que nos dice que acabamos de hacer merge con la rama de master. Lo que acabamos de ver ahora mismo es un caso idílico, porque es muy probable que cuando hagamos merge dentro de un proyecto, sobre todo si estamos hablando de un proyecto grande en el que colabora mucha gente, se produzcan conflictos.
¿Y qué es esto de los conflictos? Pues no va a ser más que cuando dos personas en dos ramas distintas tocan la misma línea del archivo y después intentan unificar las ramas entre sí, es decir, intentan hacer un merge. Imagina que dentro de nuestra rama de nueva funcionalidad cogemos cualquiera de los archivos que estaban master y por H o por B queríamos hacer un cambio, así que simplemente reescribimos el texto que teníamos en dicho archivo. Pero, en otro orden de los acontecimientos, alguna persona ha subido cambios a master cambiando justamente esa línea de ese archivo. Si nosotros ahora, estando en nuestra rama, nos damos cuenta de que se han subido cambios a master y queremos traérnoslos para poder trabajar con la versión más actualizada, te vas a dar cuenta de que haciendo uso del comando git merge master tenemos conflicto. La base de datos de virus ha sido actualizada. Eso implica que Git ha intentado ejecutar la instrucción, ha intentado hacer un merge como le hemos dicho, pero en ese proceso se han encontrado que hay dos cambios diferentes para la misma línea del mismo archivo. Y por tanto ahora mismo no sabe muy bien cómo hacer ese merge. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Porque, ¿qué cambios va a mantener? ¿Los que estaban en master? ¿Los que nosotros acabamos de hacer en nuestra rama? ¿Ambos? Por esto, lo que hace Git es informarnos y decirnos: oye, aquí está habiendo conflictos y yo no voy a poder hacer merge hasta que tú arregles dichos conflictos. Y somos nosotros los que vamos a tener que lidiar con este problema si queremos hacer el merge, ya que hasta ahora el merge todavía no se habría completado. Para solventarlo, vamos a tener que abrir nuestro editor de código favorito e ir hasta la sección de Git, donde vamos a poder ver que hay archivos que tienen conflictos. Si nos metemos dentro del archivo, te puedes dar cuenta como el ID ya nos facilita y nos dice qué cambios se han traído, junto a la rama de la que proviene, qué cambios son los que hemos hecho nosotros y qué es lo que queremos hacer. Si aceptar el incoming, si aceptar el current o si aceptar ambos cambios. El cómo vamos a proceder ya dependerá de qué hayas hecho tú en tu proyecto y qué haya hecho tu compañero, porque esto va a ser una cosa única y dependiente de cada proyecto. La cosa es que una vez que lo soluciones, ya puedes cerrar tu editor de código guardando el archivo, por supuesto, añadir los archivos y comitear, que aquí si quieres puedes dejar el commit vacío porque Git va a añadir uno de manera automática, claramente que tú vas a tener que revisar y aceptar, y con esto ya sí que se habría completado el merge porque hemos solucionado los conflictos de manera satisfactoria. Si haces uso del comando git log podrás comprobarlo por ti mismo o ti misma. Y ahora que ya conocemos lo básico de los comandos de Git, toca ampliar un poco más de conocimiento conociendo qué es el fichero gitignore y cómo puede aportar muchísimo a nuestro proyecto. ¿Qué suena? Pues muy atento, muy atenta, porque esto es de lo que vamos a hablar en el próximo vídeo. ¿Estás harto de subir archivos innecesarios a tu repositorio de Git y de tener un control de versiones completamente desorganizado? Pues no te preocupes, porque hoy vas a encontrar la solución. Hoy vamos a aprender qué es el fichero .gitignore y cómo este te va a cambiar la vida. Cuando trabajamos en nuestros proyectos, sí o sí, vamos a acabar generando archivos o directorios enteros que no queremos que queden registrados en nuestro historial de versiones. Ya sea porque son archivos temporales, porque son ficheros de log, porque son archivos que va a tener cada usuario de manera independiente para el despliegue de la aplicación, etcétera, etcétera. La cosa es que no vamos a querer que estos archivos se suban a nuestro repositorio remoto. Para poder hacer esto es tan sencillo como cada vez que vayamos a añadir nuestros archivos para realizar un nuevo commit y registrar una nueva versión en nuestro control de versiones, recordar que no queremos subir estos archivos y simplemente no añadirnos. Pero claro, si has pensado esto en el pasado y lo has llevado a cabo, ya te habrás dado cuenta de que hacer esto en todos y cada uno de los commits que vas a hacer dentro de tu proyecto es prácticamente imposible, porque al final se te acaba olvidando, se te acaba pasando, en algún momento llevas prisa y al final subes archivos que no querías subir. Orbitona, the New Fragrance by Jordi Wild. Menos mal que Git pone a nuestra disposición el fichero gitignore para que este tipo de cosas no nos vuelvan a ocurrir. El fichero .gitignore es un archivo especial que Git pone a nuestra disposición y en el que le vamos a poder decir a nuestro control de versiones qué archivos e incluso qué directorios no queremos que se suban y no queremos que sus cambios queden registrados en nuestro control de versiones, siempre y cuando, por supuesto, no habíamos añadido estos archivos previamente. Es decir, si en un commit previo ya hemos añadido y subido algún archivo que no queremos que se registre a futuro, Git lo va a seguir rastreando. Si queremos que esto no ocurra, vamos a tener que eliminar dicho archivo, hacer un commit y entonces en el siguiente commit, donde ya en nuestro estado del repositorio no tenemos ese archivo subido, decirle con el fichero gitignore que empiece a ignorar ese archivo a partir de todos los commits que hagamos desde ese momento. Esto va a ser tan sencillo como únicamente añadir una nueva regla en nuestro fichero gitignore. ¿Y qué es esto de una regla? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que tenemos un repositorio dentro de un directorio llamado proyecto. Esta es una aplicación súper sencilla pero que necesita de unas variables de entorno para poder desplegarse.
Vamos a guardar estas variables de entorno en un .env, pero son variables de entorno que van a depender de cada usuario que quiera desplegar la aplicación, ya que cada uno de ellos tendrá que usar un usuario y una key diferente. Por lo tanto, va a ser un archivo individual que no tiene sentido que esté subido en el repositorio remoto, sino que tiene más sentido que cada usuario tenga el suyo propio dentro de su sistema. Y por cierto, si no sabes qué es esto de las variables de configuración o te suena raro el nombre de .env, te recomiendo que veas el vídeo que te está apareciendo por pantalla en el que integramos ChatGPT con JavaScript, y ahí cuento y te muestro un ejemplo de esto de lo que estamos hablando. Ahora mismo, dentro de nuestro repositorio del directorio proyecto, tan solamente tenemos un commit de cuando creamos el primer archivo inicial, pero no queremos que se suba este .env que vamos a crear, así que simplemente creamos un nuevo archivo .gitignore y le decimos que no queremos que se registre el .env, para ello escribiendo .env. Lo guardamos, añadimos los archivos, comiteamos que hemos creado nuestro fichero .gitignore, y si ahora intentamos subir algún que otro archivo, te vas a dar cuenta cómo el .env, por muchos cambios que le hayamos hecho, no se va a registrar porque Git lo está ignorando. Pero es que esto de las reglas no se queda ahí, ya que podemos utilizar patrones para definir cosas mucho más complejas. Podemos añadir reglas para ignorar tipos de archivos e incluso directorios enteros. Por ejemplo, si quisiésemos que todos los archivos de log, es decir, los .log, no queremos que se suban cuando comitemos algo en nuestro repositorio, simplemente colocamos *.log. Si quieres aprender más sobre los patrones y cómo puedes darle reglas avanzadas al fichero gitignore, no te preocupes porque dentro de la descripción vas a encontrar la documentación para que puedas seguir avanzando en este tema. La cosa es que con lo que ya hemos aprendido tenemos conocimiento de sobra para comenzar a utilizar el fichero gitignore y para dejar de añadir esos archivos residuales que no queremos que se suban a nuestro repositorio. Quizá ahora esto no te parezca muy increíble, pero ya te digo que en el momento que tu proyecto comience a crecer vas a amar el fichero .gitignore. Y sobre todo si tienes proyectos de Node, pues Node Modules siempre va bajo el fichero de gitignore, así que tarde o temprano vas a acabar amando y utilizando en tu día a día este fichero. Y ahora que ya sabemos qué es el fichero gitignore, quieres conocer todo lo que hay dentro del directorio .git, te recomiendo que estés muy atento, muy atenta, porque es lo que vamos a hablar en el próximo vídeo de este curso. No vas a entender realmente cómo funciona Git y no vas a poder utilizarlo de manera adecuada si no sabes qué es lo que hay dentro del directorio .git. Siento ser yo el que te lo diga. ¿Cómo? ¿Que ni siquiera sabes qué es el directorio .git? Pues no te preocupes porque hoy vamos a descubrir todo lo que hay dentro de esa carpeta. Al inicio de este curso de Git utilizamos el comando git-init para inicializar nuestro primer repositorio, que si no has visto el vídeo del que te estoy hablando deberías de ir a verlo porque si no, no vas a poder hacer nada de lo que te voy a hablar en este capítulo y en capítulos anteriores del curso. En el momento que utilizamos ese comando, si nos fijamos en el prompt, podemos ver como Git nos dice que ha inicializado un repositorio vacío dentro de la carpeta .git. Si no ves este prompt, simplemente puedes irte con tu explorador de archivos favoritos donde has inicializado este repositorio y hacer clic dentro del directorio .git para comprobar por ti mismo o por ti misma su existencia. Y si no te sale, simplemente tienes que darle a View, Show y Hidden para que te muestre los archivos ocultos dentro de tus directorios. Esta carpeta va a ser la encargada de guardar toda la información y configuración relacionadas con el repositorio que acabamos de inicializar y con el que vamos a registrar los cambios en nuestro proyecto de software. Si pruebas a borrarla te darás cuenta de que, simplemente con eliminarla, para Git es como si ahí nunca hubiésemos inicializado un repositorio. Y es porque toda esta carpeta es lo que significa realmente el repositorio y donde se va a contener la información que determina que ahí se está utilizando Git como control de versiones. ¿Y qué hay dentro de esa carpeta? Si haces doble clic en el momento que inicializas tu repositorio y no has tocado nada más, dentro de esa carpeta te vas a encontrar con 7 cosas diferentes. Por un lado, 4 directorios o carpetas y por otro lado, 3 archivos distintos. Vamos a comenzar con los archivos. Si abrimos en primer lugar el archivo denominado config, te vas a encontrar con la configuración determinada de tu repositorio de Git. No te preocupes si no entiendes absolutamente nada cuando lo abras, porque no va a ser necesario que entiendas qué es lo que hay ni que lo modifiques para poder utilizar este control de versiones incluso de manera profesional. Sin embargo, esta configuración es algo que veremos en el curso de Git avanzado. Por otro lado tenemos el archivo description, que bueno, el nombre habla por sí solo, y es que aquí dentro vas a encontrar la descripción de tu repositorio. Puedes editarlo y puedes añadirla como tú quieras. En tercer lugar, el archivo head, que se llama exactamente igual que el puntero del que te hablé en el vídeo que estás viendo por pantalla. En este archivo vamos a encontrar información de en qué rama y en qué commit se encuentra actualmente nuestro control de versiones.
si comenzamos con los directorios, vamos a poder encontrar la carpeta de hooks, una súper interesante que te va a encantar y de la que te hablaré más detenidamente en el curso de Git avanzado. Por ahora, tan solo quédate que es una carpeta en la que puedes contener diferentes scripts para que se lances en tu flujo de trabajo de Git. Por ejemplo, podrías añadir un script, como estás viendo por pantalla, para que se lancen unos tests antes de hacer el comando git commit. Y si fallan estos tests, simplemente que no se realice la ejecución del commit. Después tenemos el directorio info, en el que te vas a encontrar archivos diversos, como puede ser el archivo de exclude, que estás viendo por pantalla, y en el que vas a poder añadir archivos para que Git los ignore, más o menos como hacíamos con el fichero .gitignore, pero de otra manera, o mejor dicho, un poco distinto. Después, dentro de la carpeta de object, vamos a encontrar información sobre los blobs, los commits y los árboles que Git utiliza para guardar toda la información relacionada con las ramas y en sí cómo se estructura Git por dentro, porque al final, como todo en informática, todo se reduce a estructuras de datos y algoritmos. Y por último, dentro de refs vamos a encontrar diferentes archivos que hacen referencia a los tags, a las ramas, a los commits y en sí a diferentes elementos de nuestro proyecto. Gracias a la existencia de esta carpeta, por ejemplo, es por lo que podemos trabajar con ramas dentro de nuestro proyecto de Git. Y nada más, aunque esto es solo lo básico de lo más básico de lo básico. Si ya has comenzado a utilizar Git y ahora estás curioseando qué es lo que hay en esa carpeta, es posible que te encuentres información en los archivos diferente a la que has visto en este vídeo e incluso que te encuentres con más archivos de la cuenta. Como te digo, hoy hemos visto tan solo lo básico, más básico de inspeccionar la carpeta .git cuando inicializamos un repositorio y no hacemos nada más. Ahora que sabemos, a grosso modo, qué es lo que hay dentro del directorio .git, podemos entender de una mejor manera cómo funciona este control de versiones. Y sobre todo podemos empezar a darnos cuenta de que un control de versiones en sí no es magia de ningún tipo, sino que al final todo se reduce a archivos y a estructuras de datos. Aunque esto es algo que veremos de manera más detenida en el curso de Git avanzado, ya que es un conocimiento que realmente no nos hace falta para trabajar con Git en nuestro día a día, pero que conviene saber, sobre todo si queremos aprender más y si tenemos curiosidad por saber qué es lo que hay detrás cuando hacemos uso de cualquier comando de Git. Además, al haber aprendido qué es cada directorio, como por ejemplo el de hooks, vas a poder crear scripts súper interesantes que acabarás amando y que te ayudarán un montón a ahorrar tiempo en tu flujo de trabajo con Git. Y si quieres continuar avanzando y añadir a tu portfolio de conocimiento alguna de las cosas que vas a encontrar cuando estés buscando trabajo como programador o programadora, como pueden ser los Conventional Commit o los Git Workflows, estate muy atento, muy atenta, porque es lo que veremos en los próximos vídeos del canal. Te pido disculpas, pero tus commits son pero que muy malos. Y siento ser yo el que te lo diga. Sí, sé que tú intentas dar tu mejor versión y que pones todo tu empeño en generar unos buenos commits, pero es que si no sabes nada sobre Conventional Commits, esto es prácticamente imposible. Por suerte para ti, es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. En vídeos anteriores de este curso ya te he enseñado cómo puedes añadir los cambios que has realizado dentro de tu proyecto utilizando el control de versiones Git y comitearlos para que todo tu equipo pueda ver los cambios que has realizado dentro del proyecto, con su explicación asociada que es ese commit. No obstante, sé por experiencia que a veces la tarea de escribir un mensaje de commit se hace bastante complicada. Ya sabes que escribir un buen commit debe ser algo sencillo, que describa la tarea que vas a realizar y además que sea lo más atómico posible. Pero es que si además de todo esto le sumamos que en la gran mayoría de ocasiones debe ser algo corto para que se vea en el prompt y porque no se aceptan más caracteres, lo que solemos hacer es escribir lo primero que se nos venga y ¡hala! A volar. Esto al final lo que genera es que veamos commit de compañero que no sabemos qué significa, que no sepamos ni qué se cambió ni por qué se cambió, cuando se realizaron esos cambios y al final todo nuestro histórico sea un auténtico caos. Este problema, como puedes estar imaginando, no nos pasa solo a nosotros, sino que le lleva ocurriendo a las personas desde que se comenzó a utilizar Git. Por ello, ya son varias personas las que pensaron en cómo solucionarlo y se ideó la maravillosa idea de el Conventional Commit, que arregla a la perfección el problema que tenemos a día de hoy. Conventional Commit al final no es más que el nombre que se le da a una especificación, a una convención, o sea, a un conjunto de reglas que vamos a utilizar para estandarizar los mensajes de commit y que cada uno no escriba lo que buenamente se le ocurra. Con esto vamos a solventar el problema del que hemos estado hablando, ya que lo que vamos a hacer, que cada vez que queramos escribir un commit vamos a seguir una serie de reglas mientras que estemos escribiendo ese mensaje, con lo que vamos a poder destinar parte de la energía mental a ser más productivos como desarrolladores y además vamos a tener un formato estandarizado, por lo que nuestro histórico va a ser algo que dé gusto de ver. Para comenzar a utilizarlo, es tan fácil como ponerte de acuerdo con tu equipo y comenzar a utilizar en los commits la estructura que estás viendo por pantalla. Sobre el cuerpo del mensaje y el footer creo que no hay nada que explicar porque es para añadir más información de valor al tema de los commits, pero lo que sí que tenemos que controlar es esa primera línea que ves que tiene tres campos distintos. Lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a escribir un commit, en vez de pensar lo que sea, aplicamos directamente esta primera línea, aplicamos esta estructura que comienza por el type.
Cuando estamos hablando de type, vamos a hablar sobre el tipo de tarea, el tipo de cambio que se ha realizado en ese commit. Y para ello, aquí realmente, incluso si tú quieres con tu equipo, te puedes inventar una serie de tipos de cambio, pero por lo general se utilizan las bases que dio Angular. Por ello podemos indicar que un cambio es un fix, que es un refactor, que tiene que ver con los tests, con los docs, etcétera, etcétera. Así, si el código que hemos añadido no tiene nada nuevo, sino que simplemente es un refactor de otra cosa, pues podemos hacerlo algo tan sencillo como refactor, y lo que sea. O también podemos añadir el scope para dar más información. El segundo campo que vemos aquí como opcional es el scope, o sea, es el ámbito de actuación de los cambios que ha realizado. Por ejemplo, si en tu empresa os dedicáis a nombrar las ramas con los nombres de los tickets de alguna aplicación como puede ser Jira, pues entonces el scope sería el nombre de ese ticket. O directamente, si ha realizado un cambio a la API, podrías poner API entre paréntesis. Por ejemplo, continuando con lo anterior, el refactor, si atañe a la API, pues podría quedar el mensaje de commit como refactor entre paréntesis API y ahora tocaría la description. En el tercer campo vamos a aplicar todo lo que sabemos que tenemos que hacer para escribir un buen commit para describir brevemente lo que acabamos de realizar. Es decir, tiene que ser conciso, explicativo, utilizando el imperativo si puede ser, y en sí utilizando las buenas prácticas para que todo el mundo pueda entendernos con la menor cantidad de palabras posibles. De este modo, si estamos haciendo una tarea que por ejemplo era añadir un nuevo botón en la pantalla de login de nuestra aplicación, antes podíamos haber escrito un commit como por ejemplo, nuevo botón añadido en la página de login para cumplir con la tarea que nos pidió producto el día 22 de mayo. En cambio, si utilizamos el conversional commit y definimos que el scope va a ser, como te he dicho previamente, el número de ticket, que define perfectamente la tarea y ya en el sistema de organización que estéis utilizando se puede ver cuándo se pidió, quién lo creó, etcétera, etcétera, el commit nos quedaría algo tan sencillo como por ejemplo, feat ticket 534 y la descripción nuevo botón de login añadido. De esta manera vamos a conseguir una estandarización en nuestro histórico de logs, todo el mundo va a entender los commits de todo el mundo y además va a ser una habilidad que nos sirva para prácticamente cualquier trabajo al que vayamos, porque es que se utiliza muchísimo dentro de cualquier sector de la programación. Y si está comenzando a pillarle el truquillo a esto y todavía no te aseguras de que todo lo que escribas está bien y esté dentro de la especificación del conventional commit, siempre puedes hacer uso de herramientas como puede ser Commit-Lin o alguna de tantas otras que existen para diferentes lenguajes, que te van a ayudar enormemente a corregirte y a decirte cómo se debería de haber escrito correctamente lo que intentabas decir. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los equipos top de desarrollo gestionan de manera eficiente sus flujos de Git? Esto es gracias a los Git Workflow, lo que vamos a aprender hoy y que nos permitirá sacarle el máximo partido a Git y que nos permitirá trabajar con nuestro equipo de una manera mucho, pero que mucho más eficiente. Como te he dicho en mis vídeos anteriores, cada uno utiliza Git como quiere o como puede, lo que conlleva al fin y al cabo que tras mucha utilización en algunos equipos, y sobre todo si estamos hablando de cosas no profesionales, manejar el código se convierta en una auténtica locura y sea un caos. Para solventar este caos, lo que tendríamos que hacer es instaurar un poco de orden en nuestro equipo, instalar un poco de orden a la hora de utilizar Git. Y para ello, claro está que podríamos ponernos con todo nuestro equipo a inventar alguna solución y eso, pero también podemos subirnos a hombros de gigantes y adoptar las soluciones que personas ya han realizado por nosotros ante este mismo problema, ya que Git se lleva utilizando desde hace bastantes años. Por eso, ya sea que nos inventemos algo por nosotros mismos o que busquemos y adaptemos una solución de las que encontramos en internet, lo que va a solventar este problema, lo que va a hacer que podamos trabajar de una manera específica y ordenada siguiendo un flujo, es los Git Workflows. Un Git Workflow no va a ser más que una forma predeterminada, una forma estructurada de trabajar con Git. Se va a poner presente y todo el equipo lo va a adoptar de la misma manera, de tal modo que a la hora de trabajar ya todo el flujo va a tener un orden y va a tener una coherencia. Como te podrás imaginar, esto lo que hace es definir un poco cómo se van a utilizar las ramas, cómo se van a llamar, cuántas ramas va a haber, qué se va a tocar en cada una de las ramas, etcétera, etcétera. Y como te podrás imaginar, soluciones hay tantas como casi equipos, así que si indagas un poco en internet te vas a encontrar muchísimas de ellas. No obstante, para comprender el concepto yo vengo a hablarte de dos en específico. En primer lugar, de Gitflow, la clásica. Seguramente que todavía no sepas lo que es, pero ya hayas visto una cantidad enorme de ejemplos en internet porque se ha utilizado de manera masiva. Utilizando este Git Workflow lo que vamos a hacer es tener dos ramas, a grosso modo. En primer lugar, la rama master o main, que es donde va a estar el código de producción, el código que está ejecutando y el código que utilizan nuestros usuarios. Y por otro lado, la rama de develop, que es de donde nosotros vamos a estar trabajando y de donde vamos a sacar otras ramas para iniciar nuevas features, para lanzar hotfix, ya dependerá. De este modo, cuando alguien quiere crear una nueva funcionalidad, lo que hace es situarse en la rama de develop y de ahí crear una nueva rama, que al final, cuando ya acabe todo el proceso de software, se acabará uniendo a la rama de master y será nuevo código de producción.
Por otro lado, un Git Workflow que ha adquirido muchísima popularidad en estos últimos años y que de hecho es el que se utiliza en mi empresa es el Trunk Based Development. Con este enfoque lo que vamos a tener es una única rama, que es la rama de master o la rama de main, donde va a estar el código de producción, y cuando queramos instaurar una nueva funcionalidad lo que vamos a hacer es crear una nueva rama a partir de master o de main. Para ello vamos a nombrar la rama con un prefijo y el nombre que defina la nueva característica que estamos implementando. Por ejemplo, algo como Fiat nuevo login. O, como es el caso de mi empresa, en el que no utilizamos nombres específicos de características, sino que utilizamos los números de los tickets, una nueva rama podría llamarse Nova 534. Este enfoque también suele utilizarse junto a prácticas de integración continua y automatización de testing, ya que todo esto combinado nos permite entregar software de una forma súper rápida. En resumen, un Git Workflow es una especificación que lo que nos va a permitir es trabajar de manera estandarizada con nuestro equipo a la hora de utilizar Git y va a definir nuestro flujo de trabajo con este control de versiones. Y si ahora que ya sabes todo esto quieres descubrir cuáles son las diferencias entre Git, GitHub y GitLab, estate muy atento, muy atenta porque es lo que vamos a hablar en el próximo vídeo. ¿Has fallado en tu última entrevista de trabajo porque no sabías que Git no era GitHub? ¿Todavía sigues creyendo que Git es lo mismo que GitHub y que es lo mismo que GitLab? Entonces necesitas este vídeo. Hoy vas a abrir los ojos y vas a entender por qué Git no es GitLab y por qué Git no es GitLab y cuáles son sus diferencias. No, siento decirte que Git no es GitHub y que Git no es GitLab, por mucho que encuentres sus nombres siempre juntos en los posts de internet y el contenido en los cursos de manera conjunta. ¿Significa esto que saber Git es una cosa independiente de saber GitHub y de saber GitLab y que por tanto has perdido el tiempo con este curso porque en ningún sitio te piden Git? Pues no. No, porque el core de GitHub y GitLab es Git, ya que al fin y al cabo estas son plataformas que utilizan el control de versiones Git. Pero para poder entender esto debemos saber de manera superficial qué es cada cosa. En primer lugar, Git, a pesar de que yo te lo expliqué en el vídeo que te estará apareciendo por pantalla y que te recomiendo encarecidamente que vayas a ver, es un control de versiones. Es decir, es esa herramienta, es esa tecnología que nos va a permitir registrar diferentes versiones de nuestro código y trabajar de manera colaborativa con nuestro equipo. Git, como tal, lo puedes utilizar desde la propia terminal como hemos venido haciendo dentro de este curso, aunque para facilitarlo y para extender su uso a la gran mayoría de usuarios se han creado numerosas aplicaciones de escritorio e incluso interfaces web para poder hacer uso de este control de versiones. Un ejemplo de este tipo de plataformas con las que podemos utilizar Git es GitHub. GitHub es una plataforma web que nos va a permitir alojar nuestros repositorios de Git en la nube. Es decir, gracias a GitHub vamos a poder tener repositorios remotos alojados en la nube y que nos va a permitir colaborar con nuestro equipo. Utilizando esta plataforma podemos subir y gestionar el repositorio remoto con el que vamos a utilizar el control de versiones Git. En ella podemos hacer casi lo mismo que podríamos hacer con la terminal, como por ejemplo subir y comitear archivos, pero es que adicionalmente GitHub nos provee de funcionalidades súper interesantes como la pull request e incluso la creación de issues, la to-do list, etcétera. GitLab, por otro lado, también es una plataforma web que nos va a permitir utilizar el control de versiones Git. Con ella vas a poder utilizar los comandos de Git de manera gráfica, pero además es que nos provee de unas características súper interesantes si nos interesa la puesta en producción de nuestro software de la manera más rápida posible. GitLab nos brinda una gran capacidad de integración continua y de despliegue continuo, por lo que si nos interesa automatizar las pruebas, compilar y que nuestro código se despliegue lo más rápido posible siguiendo la filosofía CI/CD, GitLab es una opción súper recomendada. Resumiendo un poco, Git es el control de versiones que utilizan, que es el core de plataformas como GitHub y GitLab. Estas plataformas web nos van a permitir hacer lo que podríamos hacer con Git, como subir y comitear archivos, además de extender su funcionalidad, proveyéndonos de distintas cosas súper útiles para gestionar nuestro repositorio y para colaborar con nuestro equipo. A pesar de que estas dos plataformas parecen lo mismo, no lo son, y es que cada una tiene una filosofía algo diferente. GitHub está enfocado muchísimo más como una red social y tiene un punto de vista mucho más comunitario que GitLab. GitLab, por otro lado, está mucho más orientado a las empresas por la filosofía de DevOps y por todas las facilidades que pone para la integración continua y el despliegue continuo. Si indagas un poco en internet te vas a encontrar muchas más diferencias, pero ahora mismo con que te quedes con esto va perfecto para que lo entiendas. Si quieres colaborar en proyectos grandes y que tu proyecto adquiera la máxima difusión posible, utiliza GitHub. Por otro lado, si quieres hacer un proyectito con tus compañeros o si quieres hacer un proyecto en tu empresa siguiendo la filosofía CI/CD y que tengas pipeline automatizado, utiliza GitLab. Va a depender de los requisitos del proyecto. ¿Cómo? ¿Qué crees que Git es la única herramienta que existe dentro del mercado para controlar las versiones de tu proyecto? Pues no. Debes saber que existen numerosas alternativas a Git e incluso es posible que alguna te la pidan en tu próxima entrevista de trabajo. Así que hoy vamos a descubrirlas.
Cuando comenzamos este curso es muy probable que te hicieses esta pregunta, y es que siempre que hablamos o siempre que escuchamos algo sobre control de versiones en internet, lo normal es que se hable sobre Git y sus derivados. Sin embargo, Git no es la única herramienta de control de versiones, sino que existen alternativas. Al fin y al cabo, un control de versiones no es Git, sino que Git es un control de versiones. Por tanto, si investigamos un poco en internet, vamos a poder encontrar diferentes controles de versiones, como por ejemplo, Subversion o SVN, que diría que después de Git es el más conocido y se utiliza ampliamente y lo utilizan bastantes empresas. A diferencia de Git, la mayor peculiaridad es que este utiliza un repositorio centralizado en lugar de un repositorio distribuido, aunque esto es algo que veremos en el curso avanzado de Git. De momento, esta es la diferencia que tiene SVN y Git, y también hay gente que considera SVN más simple, pero para gustos colores. Después también puedes escuchar por ahí sobre Concurrent Version System, que es uno de los controles de versiones más antiguos que existen y que por tanto hay proyectos antiguos que todavía lo continúan utilizando. Y ya después, si sigues buscando en internet y tienes curiosidad, te puedes encontrar otros nombres como Mercurial, Prefor, Bitbucket o tantos otros nombres que vas a encontrar por ahí. La cosa con la que te debes de quedar al finalizar este vídeo es que Git no es el único control de versiones que existe por ahí, a pesar de que sí que es el más popular a día de hoy. Si investigas te vas a poder encontrar distintas alternativas e incluso es posible que en tu próxima entrevista de trabajo la empresa utilice un control de versiones que no sea Git. Así que si quieres, échale un ojillo, explora estas opciones y mira a ver si encajan con tu futuro proyecto. Si el vídeo te ha gustado no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto pero me ayudas un montón. Sin más, no te quito más tiempo, gracias por estar todos los días aquí conmigo, te veo la semana que viene.